Somos más fuertes cuando nos tendemos la mano que cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia. Bienvenidos a este encuentro. Mi nombre es Daira Álvarez y soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, y estoy muy emocionada por este espacio en este canal Derecho para Todos, y estoy muy emocionada, como reitero, por todo lo que vamos a vivir en estos minutos. Ahora bien, en el siguiente encuentro vamos a revisar la normativa nacional y la normativa internacional acerca de los derechos humanos, de los derechos que he ejercido con mayor fuerza a lo largo de mi historia de vida, pues. Y entonces quisiera mostrarles tanto la normativa, como reitero, nacional e internacional, para ver cómo se han ido clasificando y en dónde puedo encontrar yo los artículos que me avalan este derecho. Entonces va a ubicarse de esta forma. Se va a determinar el nombre del instrumento y el artículo donde se encuentra como tal. Y en esos 10 derechos, por ejemplo, de la Constitución del Ecuador y en los tratados internacionales de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esta tabla que está realizada en un formato de PDF y lo clasificaba así, quiero pues que revisemos esta clasificación que he hecho, a ver si también se identifican conmigo y no sé si así de esta forma podemos interactuar y entender en dónde están nuestros derechos, porque muchas veces, cierto, ¿no? Hablamos de que los derechos y debemos defender nuestros derechos, pero lo importante es reconocer dónde están esos derechos, dónde está la normativa que me avala ese derecho. Entonces, comenzamos. Clasificación nacional e internacional de los derechos humanos. Tenemos acá a los derechos. Por ejemplo, vamos a revisar primero la normativa de los tratados internacionales. Tenemos el derecho a la vida, que está ubicada en la Organización de los Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el artículo 1, que habla sobre todo ser humano tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a profesar mi religión, que se encuentra en esta misma normativa, en este mismo tratado, en el artículo 3, en donde se menciona que toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público o en privado. Tenemos el derecho a la petición, que son los principales tratados internacionales de los derechos humanos. Se encuentra en el artículo donde se menciona que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas o a cualquier autoridad competente, sea de interés particular, o obtener pronta resolución. El derecho a la educación, que se encuentra en el artículo que menciona que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en principios de libertad, moralidad, solidaridad y solidaridad humana. También tenemos el derecho a sufragio y la participación en el gobierno, que se encuentra en el artículo que menciona que toda persona legalmente capacitada tiene el derecho a tomar parte en el gobierno de su país. Tenemos el derecho de la asociación, que también se encuentra en el Tratado Internacional de los Derechos Humanos, que se menciona que toda persona tiene derecho a asociarse con otras y promover y ejercer y proteger sus intereses legítimos. Tenemos el derecho a la propiedad, que menciona que toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa. Tenemos el derecho de reunión, que en el derecho internacional el derecho internacional de los derechos humanos, son textos básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, menciona que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente con otras en manifestación pública, en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole. También el derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a los beneficios de cultura,
Y ahora bien, llegamos a los tratados nacionales. Tenemos el derecho a la libertad religiosa, que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 184. El derecho a la educación en la Ley Orgánica de Educación Superior lo es, en el artículo 26. También tenemos a la Constitución del Ecuador en el 2008, que fue reformada pues en nuestro país. Derecho a la educación en el artículo 26. En el artículo también 61 se manifiesta el derecho al sufragio y la participación de elección en el gobierno. Derecho a la inviolabilidad del domicilio en el artículo 66. El derecho a la propiedad, que se manifiesta en el artículo 321. La participación de procesos de selección de personal en el artículo 4. Y pues estos han sido los derechos que yo he ejercido a lo largo de mi historia de vida. Son artículos que son importantes reconocerlos, y te invito a poder revisar la normativa para que podamos defender nuestros derechos en donde nos encontremos, y que sobre todo aprendamos a reconocerlos, aprendamos a defenderlos, aprendamos a hacer respetar nuestros derechos, y de eso se trata. Estoy muy feliz, espero que les haya servido y muchas gracias por este espacio. Y no olvides darle like, suscribirte y visitar la página web que estará en la cajita de la descripción. Sé que será muy enriquecedor para ti si lo visitas.